Durante más de 2 siglos, entre los pliegues de la vida cotidiana de los Estados Unidos, hubo una pequeña pieza de metal que acompañó silenciosamente cada transacción, cada compra espontánea, cada caja registradora de barrio y cada bolsillo desgastado por el tiempo. Un disco cobrizo que parecía insignificante, pero que formó parte del día a día de millones de personas. El humilde centavo, ese penny que tantos estadounidenses han visto, ignorado, perdido, recogido o guardado sin mayor pensamiento, ha llegado finalmente al final de su largo camino histórico, el 12 de noviembre de 2025, en la imponente sede de la Casa de Moneda de Filadelfia. Las gigantescas máquinas que durante décadas resonaron con un ritmo casi industrial musical imprimieron apenas 5 últimas piezas destinadas a la circulación. Esos 5 centavos finales marcaron oficialmente la interrupción de la producción del centavo para uso común. Y aunque la noticia parecía menor para quienes poco lo utilizaban en la vida diaria, para el país significó el cierre de un capítulo que comenzó en 1793, cuando la joven nación aún buscaba su identidad. Para los trabajadores de la Casa de Moneda, aquel día tuvo un significado especial. Muchos de ellos habían dedicado años, algunos, incluso toda una vida laboral, al proceso de fundición, estampado, verificación y empaquetado de monedas. Ver detenerse la línea de producción del centavo fue como presenciar el último latido de un viejo corazón que, pese a estar debilitado por el paso del tiempo, aún conservaba una carga emocional difícil de describir. Hubo miradas cómplices, silencios respetuosos y una breve pausa en la rutina diaria, como si todos entendieran que algo simbólicamente profundo acababa de suceder. El centavo estadounidense nació en una época en la que un solo centavo tenía un valor real, tangible. En 1793, durante la presidencia de George Washington, un centavo podía comprar dulces, productos básicos o pequeñas herramientas. Fue evolucionando cuando el país creció, atravesó guerras, crisis económicas, depresiones, innovaciones tecnológicas y transformaciones culturales. En cada etapa, el centavo permaneció allí, pequeño pero constante. Expresiones populares como "a penny for your thoughts" dieron forma al lenguaje cultural de la nación, y no fueron pocas las veces en que un niño aprendía el valor del ahorro gracias al sonido metálico de un centavo cayendo en una alcancía. Sin embargo, con el tiempo, el centavo comenzó a perder sentido económico. La inflación redujo su poder adquisitivo hasta convertirlo prácticamente en un símbolo más que en una herramienta útil. Y lo que es peor, fabricar un centavo costaba más que su valor nominal. Durante los últimos 10 años, producir un centavo costaba entre 1,42 y 3,69 centavos, y el Departamento del Tesoro confirmó que el costo promedio era de 1,69 centavos por unidad. En otras palabras, el gobierno gastaba millones de dólares al año simplemente para poner en circulación monedas cuyo valor real no justificaba la inversión. Una paradoja que se fue volviendo cada vez más difícil de defender. Economistas y legisladores debatieron repetidamente la necesidad de eliminar el centavo, pero la decisión nunca fue sencilla. Existía su carga histórica, sus usos simbólicos, los temores de consumidores y comerciantes ante posibles ajustes de precios, y también la resistencia política. Hacer quien eliminara un símbolo nacional de más de 2 siglos. No obstante, los números finalmente pesaron más que la nostalgia. El Tesoro calculó que suspender la producción permitiría un ahorro anual aproximado de 56 millones de dólares, entre 820 y 830 mil millones de won, si se convierte a moneda coreana, liberando recursos públicos que podrían destinarse a otros fines. A la par, la sociedad estadounidense fue cambiando. El uso del efectivo disminuyó con rapidez, impulsado por las tarjetas, los pagos móviles y las plataformas digitales. Muchos consumidores ya no notaban si un recibo incluía o no 1 o 2 centavos. El centavo había pasado a ser un vestigio, un pequeño testigo del pasado que ya no encajaba en un mundo moderno.
Así, el 12 de noviembre de 2025 marcó el punto final. Las máquinas en Filadelfia se detuvieron después de expulsar aquellas 5 últimas piezas, que de inmediato fueron resguardadas para su archivo histórico. Ese instante, casi silencioso, representó un cambio profundo. Los Estados Unidos acababan de poner fin a la producción del símbolo monetario más longevo de su historia moderna. Pero de inmediato surgieron preguntas en todo el país. ¿Desaparecerán los centavos de inmediato? ¿Deberán los comercios redondear los precios? ¿Seguirán siendo legales las monedas que ya existen? El gobierno fue claro: los aproximadamente 300.000 millones de centavos que circulan actualmente seguirán siendo moneda de curso legal. Ustedes podrán utilizarlos libremente, no perderán su validez ni su poder adquisitivo. Solo dejará de producirse más. Con el paso de los años, a medida que esas monedas se pierdan, deterioren o queden guardadas en cajones, olvidados, su presencia en el mercado disminuirá de forma natural. Cuando la cantidad disponible empiece a escasear, se espera que muchos comercios adopten sistemas de redondeo al múltiplo de 5 centavos para las transacciones en efectivo, siguiendo el ejemplo de otros países como Canadá, Australia, Irlanda o Nueva Zelanda, que ya eliminaron sus monedas de menor denominación sin mayores inconvenientes. Los pagos electrónicos, que representan una porción creciente de las ventas, no requerirán ningún cambio. Los precios podrán seguir incluyendo decimales de 1 o 2 centavos, ya que el redondeo solo afecta al dinero físico. La transición será, por tanto, mucho más suave de lo que muchos imaginan. Algo curioso es que, aunque desaparece la producción de centavos para uso cotidiano, la casa de moneda continuará fabricando versiones especiales para coleccionistas. Esto permitirá mantener vivo un fragmento de la tradición histórica estadounidense, dando a aficionados y museos la oportunidad de preservar físicamente la evolución monetaria del país. Aún así, para muchas personas, la desaparición del centavo tuvo un matiz emocional. No es posible borrar la memoria de generaciones enteras que crecieron viendo el perfil de Lincoln en un trozo de cobre. No se puede ignorar el valor afectivo de un centavo que algún abuelo regaló a un nieto o de aquel que se recogió del suelo como símbolo de buena suerte. No es el valor monetario, sino el valor humano lo que hoy se despide. En redes sociales comenzaron a circular mensajes como "Goodbye, Penny", acompañados de fotos de centavos antiguos, brillantes o gastados. Algunos recuerdan la primera vez que trabajaron y recibieron propinas en centavos; otros, la emoción de llenar una alcancía de metal que vibraba al agitarla. La noticia despertó una nostalgia serena, mezclada con la comprensión racional de que era tiempo de avanzar. Mientras tanto, los comercios comenzaron discretamente a adaptar sus sistemas. Algunos supermercados ajustaron los precios a múltiplos de 5 centavos. Otros instalaron avisos explicando el redondeo. Muchos consumidores ni siquiera notaron la diferencia en una economía donde más del 80% de los pagos se realizan electrónicamente. La ausencia del centavo apenas cambia la experiencia del comprador. Sin embargo, los centavos seguirán apareciendo durante muchos años. Continuarán escondidos en los bolsillos interiores de viejas chaquetas, en cajones que rara vez se abren, en vasitos junto a cajas registradoras, en el fondo de los autos, en entre los cojines del sofá o dentro de frascos donde se acumulan monedas olvidadas. Y cada vez que alguien encuentre uno, tal vez se permitirán una pequeña pausa, un breve momento de reflexión. Este pequeño centavo ya forma parte de la historia. El último día de producción de aquel pequeño disco cobrizo, el sonido metálico que emergía de la maquinaria industrial en Filadelfia, parecía más suave, más simbólico. Era como si la fábrica misma se despidiera del objeto que la acompañó durante más de 2 siglos. El centavo no desaparece como un fracaso económico, sino como un símbolo que cumplió su propósito y cuya existencia ya no encaja en las demandas del presente.
Hoy, los Estados Unidos avanzan hacia un sistema monetario más eficiente, adaptado a los tiempos digitales, dejando atrás una parte entrañable de su pasado sin renunciar a recordarlo. Y así, en silencio, el centavo estadounidense cierra su ciclo de 232 años. Una historia diminuta en tamaño, pero gigantesca en significado.